Estamos de vuelta en la tarde de NTN 24 y continuamos con la entrevista a Alejandro Salas, el director regional de Transparencia Internacional para América, y hablábamos precisamente sobre el reciente informe de esta organización en cuanto a corrupción en el mundo, que ubica a Venezuela como el país más corrupto de América Latina. Señor Salas, gracias por esperarnos, por seguir con nosotros. Y quería preguntarle, ¿cómo logra obtener Transparencia Internacional datos, cifras sobre Venezuela cuando las instituciones oficiales del país se niegan a entregar cifras actualizadas a sus propios ciudadanos? Bueno, en verdad se trata son hombres, mujeres de negocios, son personas que hacen negocio con Venezuela. Digo, Venezuela sigue teniendo abiertas las fronteras, sigue habiendo comercio con el exterior. Entonces, básicamente son encuestas que aplican instituciones de prestigio mundial, como puede ser el Foro Económico Mundial, la Unidad de Inteligencia de The Economist en Londres, Banco Mundial, etcétera. Son encuestas en las cuales les preguntan sobre cómo experimentan, cómo perciben la corrupción en los países con los cuales interactúan, sobre todo al hacer negocios, ¿no? Y en este caso, pues Venezuela sigue siendo parte del concierto internacional de países que están inmersos en la economía global. Entonces, son esas las percepciones que nos dan a nosotros y con las cuales alimentamos este índice. Usted habla de unas causas sistemáticas para abordar la corrupción. En el caso de Venezuela, ¿cuáles se evidenciaron? Mira, cuando hablamos de sistemas, básicamente lo que estamos diciendo es que no se trata de hechos aislados de corrupción, es decir, no es solamente un alcalde, no es solamente un viceministro, no es solamente hechos o acciones aisladas, sino que en verdad hay una infraestructura en el país con debilidades que permite que sean explotadas por individuos o por redes de individuos para poder extraer recursos públicos para su beneficio privado. Por ejemplo, en Venezuela, que es un país donde controles prácticamente son inexistentes, es decir, la Contraloría pues es prácticamente un aliado del Ejecutivo, del presidente del país, las autoridades electorales, una serie de instituciones que en otros países ayudan a poner un peso y un freno al poder absoluto, en este caso de un presidente, no están operando. Entonces, a eso nos referimos con sistémico, es decir, el sistema de instituciones democráticas no funciona y no tiene los controles necesarios para ponerle un alto a la corrupción o a la posible corrupción. Ahora, ¿un país puede dejar de ser calificado como corrupto si hay un cambio de gobierno? Es decir, ¿son los presidentes los causantes de que un país esté mal calificado? Qué bueno que me preguntas esto, porque en verdad en Latinoamérica tenemos pues muy marcada la tradición del presidencialismo, ¿no? Entonces muchas veces tendemos a esperar que la solución del problema venga del presidente o presidenta, o le echamos la culpa de todo, ¿no? Y la verdad es que no es así. Es decir, un presidente, un jefe de Estado, desde luego que es el máximo responsable político del gobierno y tiene un papel fundamental que jugar para disminuir la corrupción, pero no es suficiente. Ahí es donde volvemos al argumento de los sistemas. Es decir, puede entrar un jefe o jefa de Estado que tengan una gran ética, que sean personas respetadas y que no se metan el dinero al bolsillo, pero hay todo un sistema detrás que es el que permite o no permite que diferentes actores dentro del sistema abusen y aprovechen. Entonces, en ese sentido, si bien un jefe de Estado es un responsable máximo, en verdad es un papel que le corresponde a la sociedad civil, al empresariado, al sector justicia, a los parlamentos, a los partidos políticos. Todos juegan un papel dentro de esto, porque no va a llegar nadie a ponerle un fin, una sola persona a ponerle fin a un problema tan histórico y tan enraizado en nuestros países. Señor Salas, esta es una pregunta que tenía quizás para el final de la entrevista, pero creo necesaria hacerla ahora. Han surgido muchos movimientos anticorrupción en la región, digamos en Venezuela, se ha alzado la voz en contra de la corrupción. También en Brasil vimos una cantidad de protestas en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Lo que pasó en Guatemala con el presidente Otto Pérez Molina, que incluso está detenido ahora mismo.
¿Cree usted que han sido efectivos estos movimientos, estos alzamientos anticorrupción en la región? Desde luego que sí, qué bueno que hace referencia a ello, porque, pues bueno, veamos el caso de Guatemala que tú mencionabas, ¿no? Es decir, en Guatemala, desde luego, sabemos que hay una comisión de Naciones Unidas que hizo un trabajo estupendo para conducir las investigaciones que llegaron a detectar el esquema de corrupción que estaba directamente vinculado a la vicepresidenta y al presidente, en ese entonces Otto Pérez Molina. En Guatemala, ellos hicieron la labor investigativa junto con los fiscales guatemaltecos, pero al mismo tiempo miles de guatemaltecos salieron a manifestarse de manera pacífica todos los fines de semana durante varios meses a pedir la renuncia de Otto Pérez. Entonces, esa presión social combinado con la posibilidad de conducir investigaciones serias, independientes de la manipulación política, juntas lograron lo que se logró en Guatemala. Y el caso de Brasil no es muy diferente. También tenemos al juez Moro, tenemos varios procuradores, el equipo que está trabajando en la investigación Lava Jato, que han descubierto todo el esquema organizado de corrupción que estaba usando de Petrobras, y la sociedad civil ayudó a poner la presión para que estos jueces, estos fiscales, pudieran seguir haciendo su trabajo con energía y con compromiso. Entonces, la sociedad civil es parte fundamental de la solución del problema. Usted asegura, señor Salas, que el 2015 fue un año interesante por sucesos que salieron a la luz pública. ¿A qué eventos, le pregunto, se refiere puntualmente, además de los que todo el mundo ya conoce? Mira, si miramos el 2015, y ya hemos hablado de algunos de los casos, Guatemala, Brasil, pero no son los únicos, ¿no? En verdad, prácticamente en todos los países de la región hemos visto escándalos, muchas veces llegando a los más altos niveles. Por ejemplo, el caso de la Casa Blanca en México. Vimos que también la expresidenta Kirchner en Argentina tiene una serie de sospechas, de acusaciones, su mismo vicepresidente, uno de los hijos de la presidenta Bachelet. En fin, hay todo un inventario de casos importantes, de casos sonados, de casos emblemáticos a lo largo de la región que en un principio dan la impresión de que la corrupción en América Latina se ha desbordado, que no podemos contra ella. Sin embargo, aquí quiero meter una nota positiva. El hecho de que hoy en día, o que a lo largo del 2015 hayamos visto esto, también nos puede dar un mensaje positivo. Es decir, algunas de las reformas, algunas de las medidas que a lo largo de los últimos 10, 15, 20 años han estado tomando lugar en América Latina, leyes de acceso a la información, gobiernos electrónicos, mejores sistemas de compras y contrataciones públicas, gobiernos abiertos. Es decir, todas estas cosas son posiblemente las que nos están ayudando a que hoy en día descubramos más corrupción, a que hoy en día haya más gente que es procesada y llevada a la justicia, precisamente porque empiezan a mostrar resultados. Por eso yo no soy tan negativo y por eso llamo el 2015 un año clave, un año interesante que valdría la pena recordar en los siguientes años. Por supuesto, para finalizar, hablemos del país más transparente. Y le pregunto, ¿qué hace que Uruguay ocupe este prestigioso lugar? Sí, claro, bueno, Uruguay junto con Chile, aunque ahora Chile tuvo una baja sensible, son los dos países de América Latina que afortunadamente al estar posicionados alto nos ayudan a recordar que el tema de la corrupción no es cultural, es decir, no es que los latinoamericanos nacimos así, no es genético, digamos, porque en verdad hay mucha diversidad entre Chile y Venezuela, hay muchas diferencias y por eso es importante el caso uruguayo, el caso chileno, son dos países donde las instituciones democráticas ya tienen una trayectoria histórica de funcionar mejor. Por ejemplo, la policía chilena es un ejemplo que me gusta mucho. Yo soy mexicano, la policía en México tiene muy mala fama, merecida muchas veces, sobre el pago de sobornos frecuente para salir de problemas. Yo como mexicano he estado de visita en Chile
amigos chilenos me han dicho: Alejandro, cuidado, aquí no es como tu país, no vayas a tratar de sobornar a un policía. Esa anécdota da pie a entender que la policía chilena es una institución que sus ciudadanos respetan, confían, creen en ella. Entonces, eso marca la diferencia en países como Uruguay y como Chile. Hay más confianza, hay más profesionalismo y hay más autonomía de la captura de poderes políticos, de, por ejemplo, la policía, la justicia, entre otras instituciones. Eso marca una diferencia. Es Alejandro Salas, director regional de Transparencia Internacional para América. Gracias por acompañarnos aquí en la tarde de NTN 24. Mil gracias por invitarme y que tengan muy buenas tardes.